Muy buenas chicos, ¿cómo estáis? Bienvenidos a un nuevo vídeo del canal, un vídeo de coches que hace muchísimo que no subía, pero hoy tengo que hacerle una reparación al pequeño 406 que me está dando bastante guerra últimamente, por cierto. Así que nada, dije, voy a aprovechar, voy a grabar y voy a hacer un pequeño tutorial sencillo para todos vosotros porque es una reparación muy sencilla y bastante común. Vamos a cambiar el brazo de suspensión delantero derecho. Como vais a ver, tiene muy poquita historia, se puede hacer en casa con herramienta bastante básica, bastante normal. Y lo podéis hacer pues en vuestra casa, como os digo, sin tener que pasar por un taller y ahorraros un buen dinerito. Lo tengo que cambiar porque en la última ITV me dijeron que estaba mal, así que vamos al lío. Lo primero que vamos a hacer es aflojar la rueda. Yo ya la hice previamente, así que ahora lo que vamos a hacer es subir el coche y asegurarlo con una borriqueta. El gato os aconsejo que lo dejéis siempre debajo, pero sin presión, es decir, que el coche esté apoyado en la borriqueta y el gato simplemente esté ahí por seguridad. Bien pegadito, pero no hace nada de fuerza, nada de presión. Una vez hemos hecho eso, ya podemos quitar la rueda y por seguridad la dejamos también metida debajo del coche. Y aquí ya os explico dónde tenemos que tocar y qué es lo que tenemos que quitar. Para que veáis la posición de los tornillos, he puesto aquí el recambio nuevo y aquí dentro tenemos el antiguo, ¿vale? Esto, lo que vemos aquí, es lo que se ve ahí al fondo. Tiene ese tornillo, a ver si enfoca la cámara allí. Tenemos ese tornillito por ahí, que son dos, y se accede por la parte de abajo, aquí y aquí. Tenemos dos tornillos. Después tenemos este de aquí, que es ese tornillo, a ver si puedo alumbrar, que se ve ahí al fondo. Dame un momentito. Ese tornillo que se ve allí es el que atraviesa el brazo de suspensión, por ahí, por ese. Y el último que tenemos es el de aquí, que va, a ver si me puedo tumbar aquí, va allí, con la rótula de la suspensión, ¿vale? Así que nada, vamos a quitar esos tres tornillos. En realidad son cuatro, porque en el lado derecho llevamos dos. Vamos a quitar esos cuatro tornillos y ya lo tenemos hecho. Lo más complicado va a ser sacar la rótula, pero que ahora os enseño cómo se quita la rótula con un martillo, para que no necesitéis extractor tampoco ni nada por el estilo. Ya tengo todo suelto, os voy a ir enseñando las partes más difíciles. Una de las partes más difíciles es soltar la rótula. ¿Cómo lo hacemos? Pues muy sencillo. En este caso vais a necesitar ayuda de otra persona porque os va a hacer falta una barra así como esta, ¿vale? Que esta barra, vamos a cogerla y os voy a enseñar. Esta barra la vais a tener que cruzar por entre medias de lo que es el brazo de suspensión y que llegue al otro lado a hacer contrapresión ahí. ¿Veis la barra? Entonces, alguien desde aquí tiene que hacer fuerza hacia abajo, mientras vosotros con un martillo vais a golpear aquí, ¿vale? Allí, en el brazo. Nunca golpeéis la rótula, no le pongáis tuerca ni nada por el estilo, porque os vais a cargar la rótula. Simplemente con golpear aquí, en lo que es el brazo de suspensión y con una barra haciendo presión hacia abajo, lo vais a sacar, ¿vale? Ya os digo, necesitáis ayuda de dos personas porque uno lo puede hacer pero se va a caer de boca como me pasó a mí. Y ya sabía que iba a pasar. Segundo, este tornillo de aquí, ese de ahí al fondo, es de lo más complicado junto a la rótula. A ver si se ve ese tornillo que se ve ahí al fondo sacado. Ese tornillo es de lo más complicado. Tiene una tuerca por este otro lado que lo está tapando lo que es el guardabarros. Esto lo podéis quitar. Yo como lo tengo reventado, simplemente he hecho así, lo he tirado para arriba de él y por ahí abajo pude acceder a lo que es la tuerca. Y quité el tornillo. Y por lo demás, me queda quitar los tornillos que están simplemente ahí de adorno para que no se caiga el brazo al suelo y sacar el brazo y fuera. Ya estaría listo.
esto está terminado. Este es el viejo, el mío. Mirad cómo estaba esto. Mirad. Esto está reventadísimo. O sea, reventadísimo. Bueno, el tema es, lo he cambiado. Cosas importantes que tenéis que saber. Habréis visto en el vídeo que yo a lo mejor... Bueno, que yo a lo mejor no. A lo mejor habéis visto que solté lo que es la violeta y lo que es la barra de dirección. La solté porque ese recambio que puse nuevo es de esta marca. Es de esta marca, ¿vale? Que no os la recomiendo para nada en absoluto porque no encajaba bien. Entonces, he tenido que soltar todo esto para poder encajarlo en su sitio, porque ahí es donde tenía el problema, esos tornillos no encajaban. Y he tenido que soltarlo todo para poder ponerlo, porque ahora mismo no tenía dónde comprar otro y tal. Pues hasta aquí el vídeo de hoy. Espero que os haya gustado y sobre todo que os haya servido y os haya ayudado. También me gustaría decir que no es necesariamente necesario cambiar lo que es el brazo entero de suspensión. También se pueden cambiar solo las gomas, lo que son los silent blocks esos. Pero bueno, a mí el brazo de suspensión me costó en realidad 20 euros o 25 euros nuevo. Lo único que, bueno, ya habéis visto que he tenido algún problemilla de encaje y tal. Pero bueno, se pueden encontrar bastante asequibles los brazos de suspensión y para cambiar solamente los silent blocks pues necesitas extractores, prensas y demás. Y es muchísimo más fácil cambiar el brazo entero que cambiar extractores, si no tienes que cambiar los silent blocks, quiero decir, si no tienes extractores o herramienta específica para ello. Así que nada, una vez dicho esto, pues yo ya voy a recoger, me voy para mi casa y nos vemos en el próximo vídeo. Si os ha gustado, decírmelo en los comentarios. Y nada, os haré más vídeos de estos, entre los track vlogs y esto, pues un poquito más de contenido. Así que nada, hasta la próxima.